Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Hurtado Vanegas y a continuación voy a hablar sobre las diferentes metodologías que encontramos y una de sus diferencias. Como sabemos, pues estas metodologías están diseñadas para poder adaptarlas a los proyectos donde encontramos metodologías tanto ágiles como tradicionales. Y pues estas diferencias que vamos a ver en este momento, que afectan no solo al proceso en sí, sino que también al contexto en el equipo, así como en la organización. Como podemos ver, encontramos el PMBOK, el Prince2 y el Scrum Manager. Dentro de las diferencias que encontramos es que es una guía de referencia a tener en cuenta para cada fase del proyecto, mientras que Prince2 determina el qué, cómo, cuándo y por quién se implementarán las actividades del proyecto. Scrum Manager pues se basa en la importancia de las prácticas y permite flexibilizar las implementaciones. Otra de las diferencias es que en el caso de PMBOK no existe una justificación tan marcada como en el modelo del Prince2, aunque sí se deben tener pues claras unas entradas y objetivos, pero pues digamos que no es tan marcada la justificación. Como podemos ver en el Prince2, que sí, pues desde el inicio debe existir un motivo justificable para iniciarlo, que se mantendrá vigente durante todo el proyecto. Y en Scrum Manager vemos que la flexibilidad del modelo requiere mayor experiencia de las personas que trabajan con él, ¿sí? Otra de las diferencias es que, bueno, para PMO es que tienen en cuenta las habilidades personales y la gestión de entregables por parte de cada ente, mientras que en Prince2 pues desde el inicio se fijan márgenes y a su vez tolerancia al uso del tiempo, coste, alcance, riesgos y beneficios. Generalmente eso tiene que ver con la toma de decisiones en el proyecto. Y pues en Scrum Manager vemos que adecua las prácticas y distribución de roles y responsabilidades de las características de cada organización. Bueno, otra de las diferencias que encontramos es que, pues digamos que en este caso PMO no incluye gestión por fases, como es Prince2, que sí, pues se divide el proyecto en una serie de fases que facilita su planificación, asignación, tareas, supervisión y control. Y digamos que en cuanto a la división de fases, pues tiene como una similitud en Scrum Manager. Sin embargo, digamos que en Scrum Manager se divide el proyecto en una serie de fases que facilita su selección de requisitos, planificación de la iteración, ejecución de la iteración, inspección y adaptación. Digamos que como podemos ver, pues PMO más que todo constituye una guía de referencia internacional que incorpora una amplia gama de conocimientos sobre la gestión de proyectos. Prince2 lo que es determina qué, cómo, cuándo y por qué, quiénes se van a ejecutar las actividades, ¿sí? Utilizando un lenguaje común, es fácil. Y Scrum pues se centra en la entrega y las claves de este proceso, que son una entrega rápida y eficaz, ¿sí? Pues digamos que considero que tener estas metodologías diferentes para aplicar de acuerdo al proyecto que se desarrolle, pues resulta una idea muy interesante, ¿no? Pues digamos que estas metodologías dentro de los proyectos se pueden involucrar prácticas tanto de metodologías ágiles como metodologías tradicionales, ¿sí? Pues de esta manera pues podríamos tener una metodología para cada proyecto. La problemática sería es definir cada una de las prácticas y en el momento preciso definir parámetros para saber cuál usar en este entonces, ¿sí? Digamos que es importante tener en cuenta que el uso de un método ágil no es para todos los proyectos. Sin embargo, pues una de las principales, digamos que en mi consideración, el Scrum me parece muy, digamos que una metodología muy buena, ¿sí? Y una de las principales ventajas de los métodos ágiles en su peso inicialmente, es por eso que las personas pues ahorita no están acostumbrados como a seguir procesos que encuentran en esas metodologías, ¿sí? Entonces digamos que Scrum me gusta la parte en que lleva como
lo que es las fases, la planificación, como de manera como más ordenada, ¿sí? Y es como una interacción continua entre el cliente y, y los desarrolladores, ¿sí? Y en este caso pues el Scrum Master. Pero bueno, digamos que hay que tener en cuenta lo importante de ver de estas diferencias es que hay que tener en cuenta al escoger un proyecto, saber escogerlo de manera correcta. Y bueno, entonces eso fue todo, espero que les haya gustado y hayan conocido más acerca de las diferencias de las diferentes metodologías. Espero que pues podamos entender a futuro o tomarlo como un aprendizaje para si en caso que seamos algún momento gerentes de proyectos o incluso hasta el mismo desarrollador puede como aportar esa idea de tener, pues escoger cuál metodología es la mejor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, estimados compañeros y tutores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Julio César Santofimio, estudiante del grupo 212-056-15 del curso Metodología de Gestión de Proyectos. En la presente video les voy a indicar cuáles son las similitudes de las metodologías PMBOK, Prince2 y Scrum Manager. Una de las primeras metodologías es que podemos ver que cada metodología tiene un momento inicial. De pronto lo llaman de diferente nombre en cada metodología, pero consiste en cómo iniciar ese proyecto, qué debemos tener en cuenta para empezar nuestro proyecto. Asimismo, cada metodología cumple con un tema de una planificación. ¿Qué debemos planear para lograr llegar al cumplimiento de nuestro proyecto? En PMBOK se llama planificación, en Prince2 se llama gestión de los límites de la fase y en Scrum Manager se llama planificación de la iteración. Asimismo, cada metodología cumple con un seguimiento y un control a cada una de las fases de este proyecto. En Scrum Manager digamos, la llamamos reunión de sincronización, en PMBOK seguimiento y control, y en Prince2 se llama control de la fase. Adicionalmente, en PMBOK vamos a tener un cierre del proyecto, en Prince2 una gestión de los límites de la fase para el cierre del proyecto, y en Scrum Manager una retrospectiva con el fin de verificar todas el cumplimiento de cada una de las actividades. Asimismo, en PMBOK podemos ver unas lecciones aprendidas y una experiencia para promover las mejores prácticas o las buenas prácticas en los proyectos. En Prince2 también tenemos unas lecciones aprendidas y unas experiencias de nuestro proyecto. En Scrum Manager ya aparece un concepto bueno de una buena práctica directa al Scrum, dirigida al Scrum, con la finalidad de poder ver qué cambios tenemos en nuestra metodología o de qué manera podemos hacer las mejores prácticas posteriormente. En cuanto a los costos se definen en un principio para PMBOK. Para Prince2 los costos los aborda de manera general, también los aspectos sobre la gestión del valor agregado, y en Scrum Manager utiliza prácticas empíricas basadas en el juicio de expertos para estimar costos. Para el tema de los roles, PMBOK da esta responsabilidad reflejada en la matriz RAM del PMBOK. En cuanto a Prince2, los roles y responsabilidades los definen desde un principio del proyecto. Y en Scrum los roles y responsabilidades se aplican para cualquier integrante de un equipo Scrum. Se van definiendo en el momento si entra un nuevo integrante, se le dan sus responsabilidades o puede variar de acuerdo a cambios o necesidades. Todas estas tres metodologías trabajan en un entorno colaborativo, es decir, que se requiere un grupo de trabajo enfocado en un mismo objetivo. Asimismo, las tres son herramientas muy valiosas porque nos permiten mantenernos enfocados en los objetivos del proyecto. Podemos tomar las lecciones aprendidas del proyecto anterior
para tomarlas como experiencia en nuevos proyectos, aunque es importante dejar claro que esta experiencia debe ser documentada en el proyecto y darla a conocer una vez terminó el mismo. Esto con la finalidad de que todo el equipo de trabajo esté enterado de qué mejores prácticas debemos usar en nuestros proyectos. Es necesario y se tiene muy claro la necesidad de identificar roles y responsabilidades a cada uno de los miembros antes, durante la ejecución de nuestros proyectos, y en las tres metodologías existen fases y pasos a seguir de manera estructurada y organizada. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Vela. En estos momentos voy a realizar la presentación sobre la metodología más útil a la hora de gestionar proyectos. Bueno, para mí la metodología más útil es la PMBOK porque contiene el conocimiento probado junto con prácticas realizadas por profesionales en el área. Estas prácticas son reconocidas a nivel internacional. eh, Además, proporciona técnicas, métodos, normas y procesos, todo esto en un solo lugar. Es decir, contiene años de experiencias otorgando estrategias eficaces que aplicándolas correctamente lo pueden llevar al éxito de ese proyecto. Muchas gracias. Buenas noches a todos, mi nombre es David Leonardo Hurtado Martínez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, del curso Metodología de Gestión de Proyectos del grupo 21205615. El siguiente video tiene como objetivo presentar el modelo híbrido de proyectos. Para que el siguiente modelo híbrido de proyectos funcione de manera correcta, se trabaja en jerarquías, procesos o etapas y estructuras las cuales son necesarias para el buen funcionamiento del mismo proceso. El director deberá desempeñar su papel en orientar y apoyar al gerente de proyectos, que a su vez es el responsable de gestionar recursos y personas para entregar los resultados de acuerdo a las siguientes prácticas. Dependiendo del tamaño del proyecto, los líderes de equipo que estarán aquí hacia la parte de la entrega, abajo del gerente, ¿sí? En esta parte, son los encargados de aspectos técnicos y de aplicación en los paquetes de trabajo específicos. Deberán gestionar su propio desarrollo ágil, dando por resultado una metodología híbrida muy eficaz. La puesta a punto, que ya lo veríamos como en esta etapa, perdón, en esta etapa, depende de la estructura, cultura y procesos organizacionales. Una vez empezamos a trabajar con las metodologías híbridas, se van a potenciar los resultados del proyecto eligiendo la herramienta adecuada para adaptarse mejor a las características y contexto de su proyecto. Es muy importante ser fluido en más de un lenguaje de gestión de proyectos, en metodologías, herramientas y técnicas. Mientras más aprendamos y mejor equipados estemos, será más sencillo de dominar los proyectos más complejos. En las etapas, bueno, tenemos aquí, estas son las etapas: preproyecto, etapa de iniciación, pasamos aquí a la etapa de entregas posteriores, etapa de entrega final. Vemos aquí ya como nos indica la jerarquía. Aquí tenemos el director que comienza el proyecto dirigiendo en las diferentes etapas, dirigiendo el proyecto.
En la parte inferior tenemos al gerente, que él gestiona el límite del escenario, ¿sí? Dirigiendo el proyecto. En esta etapa tenemos también al gerente gestionando un límite del escenario, controlando también la misma etapa. En la etapa final tenemos al gerente cerrando el proyecto y controlando también a su vez la etapa. Hacia la parte de la entrega, los líderes de proyecto lo que realizan es la gestión de las entregas de los productos eh, en la etapa posterior, y en la etapa final también obviamente pues realizan la gestión de la entrega de los proyectos, y estos son los diferentes tipos de entregables que se van a realizar en el transcurso de la etapa y dependiendo de sus respectivas jerarquías. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Hasta en otra oportunidad. Gracias.